¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El día de hoy, mi compañera Marta y yo les hablaremos sobre el tema de masas abdominales oncológicas y las no oncológicas. Iniciaremos con el primer tema, que sería el nefroblastoma. Encontramos que el tumor de Wilms o un nefroblastoma es un tumor derivado de células del blastema metanéfrico persistentes en el periodo postnatal. Este estará compuesto por tres tipos de elementos, ya sea el blastema, que es una masa de células indiferenciadas capaces de crecimiento y regeneración en otro tipo de órganos, el mesénquima, que es un tipo de tejido conjuntivo, y el epitelio, que es un grupo de células que alinean alguna superficie de algún tumor. En la siguiente imagen vemos una masa abdominal en un paciente con tumor de Wilms. Está muy notoria la masa en todo el abdomen. Como epidemiología tenemos que es el tumor renal más frecuente de la infancia. Este va a ocupar de un 4 a un 6% de las neoplasias pediátricas, con una incidencia anual de 500 casos nuevos por año en Estados Unidos, una edad de presentación entre los 2 a 5, y al 75% se van a diagnosticar antes de los 5 años. La relación de hombre y mujer es muy parecida, de 0.9 en el hombre, de mujer a 1. Y la afección bilateral puede estar presente en un 10% de la población. En esta imagen, en esta tabla, podemos observar que el tumor de Wilms tendrá una prevalencia según el grupo de edad. En el grupo de edad menor a 1 año será del 5%, de 1 a 4 años del 9%, de 5 a 9 años del 8%, del 10 a 14 años del 5%, de 15 a 19 de 1 y en general de 5% en comparación a los otros tumores. Como genética, tenemos que tiene una herencia de tipo autosómica dominante. Tendremos una mutación del gen WT1 del cromosoma 11 del brazo pequeño, región 13. Se informa que este tumor se le asocia a un síndrome, bueno, de hecho a dos. El primero sería el Wager, el cual va a consistir en W de tumor de Wilms, la A de aniridia, la G de anomalías genitourinarias y la R de retraso mental. Tenemos otro síndrome asociado a este tumor, el cual sería el de Beckwith-Weidman, y tendrá una mutación del gen WT2, cromosoma 11, brazo pequeño, región 15. Este tendrá una presentación clínica, la cual será la visceromegalia, la hipertrofia, la macroglosia y defectos de la pared abdominal. Y pues en esta imagen tendremos la separación de los rectos, veremos la hernia umbilical, muy notoria, la hemiparesia de las piernas y la macroglosia. Como prevención y diagnóstico tendremos que hacer una revisión periódica, será muy continua en los pediátricos. Será necesario hacer una historia clínica completa. Se le pedirá los estudios de base, ya sea la biometría hemática, química sanguínea, prueba de función hepática, deshidrogenasa láctica, la prueba de complemento y examen general de orina. Se le pide ciertos estudios complementarios, ya sea de imagen, como ultrasonido abdominal, una evaluación de los vasos renales, de la vena cava con método Doppler, tomografía computarizada y una radiografía. En dado caso, si encontramos, alguna patología o algo que sea sugestivo de este tumor, se le va a pedir o se le va a referir al paciente a un centro especializado con un oncólogo pediatra. En esta imagen, en esta tomografía, veremos un paciente el cual se ve el tumor de Wilms. Como clínica, tenemos una masa abdominal, ya sea asintomática, la mayoría de los casos, con un 65 a 70%, puede ser lisa, puede ser firme y puede estar bien delimitada. Tendremos una presentación del 25% en la hipertensión arterial, una hematuria macroscópica en el 15%, microscópica en el 25% y se le buscará asociación a otros síndromes, como el Wager, el Beckwith-Weidman. En la histología tendremos un patrón persistente, los túbulos se encontrarán displásicos, el tejido estromal puede ser de tres tipos, ya sea epitelial, estromal o blastemal. Encontraremos anaplasia focal o difusa, y el cual será un factor pronóstico. En esta imagen observamos los túbulos en el epitelio, todo el estroma y el blastema que
se ve un patrón muy difuso, muy inusual en los túbulos. Para predecir su pronóstico o para dar como un tratamiento adecuado, oportuno, es necesario etapificar al paciente para saber en qué estadio está. En el estadio 1, el tumor va a estar confinado al riñón y es completamente resecable. En el estadio 2, el tumor se extiende fuera del riñón, pero se ha resecado por completo con bordes sin ganglios linfáticos negativos. En el estadio 3, el tumor residual presente después de la cirugía confinado al abdomen, incluyendo tumor macroscópico o microscópico. En el 4 encontraremos unas metástasis hematógenas, ya sea pulmón, hígado, hueso, encéfalo u otros. En el 5 habrá una afectación bilateral, ya sea por el tumor renal. El tratamiento va dirigido según a la etapa en la cual esté el paciente. Esta va a incluir una nefroureterectomía, además de inspección, palpación de riñón contralateral, hígado y los ganglios linfáticos. Se puede presentar ciertas complicaciones como hemorragia, lesión a otros órganos, lesión a grandes vasos o una obstrucción intestinal por bridas. Y pues como observamos en este cuadro, el tratamiento será dirigido según a las etapas, como por ejemplo en la etapa 1 con histología favorable, se le recomienda dar una quimioterapia. En la etapa 3 y 4, igualmente quimioterapia o tal vez radioterapia. En la etapa de 2 a 4 con histología desfavorable, en la cual encontraremos anaplasia difusa, daremos quimioterapia por 24 semanas más radioterapia. El pronóstico es de 82 a 96% para los pacientes con histología favorable, 56 a 70% para los pacientes con etapa 1 a 3 de histología desfavorable y 17% para los pacientes con etapa 4 de histología desfavorable. Continuaremos con el tema de neuroblastoma. El neuroblastoma es un tumor embrionario del sistema nervioso simpático, el cual deriva de la cresta neural. Biológicamente es heterogéneo. Encontraremos a un paciente con esta patología, con esas características clínicas, ya sea una masa en el abdomen, una masa en el pecho, dolor de huesos, ya sea en la zona lumbar, o eritema o alguna afectación alrededor de los ojos. En la epidemiología, tendremos que es el tumor sólido maligno extracraneal más frecuente en la infancia en Estados Unidos. El 7.5% de todo el cáncer en niños menores de 15 años. 650 nuevos casos se reportan cada año. Tiene una afectación de 1 en 7.000 en niños menores de 5 años. Tiene un discreto predominio en el género masculino de 1.03 a 1, o sea, es muy leve. La mediana de edad es de 22 meses, con una incidencia de 28.5 por millón de 0 a 4 años, 3 por millón de 5 a 9 y 0.8 por millón de 10 a 14 años. En México se ha informado una incidencia de 3.8 por millón de niños por año. En esta imagen, en esta gráfica, podemos observar que su dominancia es en la edad de 1 a 4 años, que está de color gris como la mitad de la gráfica, y después, mientras va avanzando la edad, se va disminuyendo su prevalencia. En esta otra tabla podemos ver valores muy similares, solo que es un poco vieja, es del año 2000. Encontramos, 51 casos por cada millón de niños menores de 1 año de edad, 21 de 1 a 4, 4 de 5 a 9, 1 de 10 a 14 años y de 0.9 de 15 a 19 años, con una muy buena supervivencia a los 5 años, el cual será de un 90%. En esta otra tabla, que es un poco más actualizada, del 2000 al 2011, encontraremos una prevalencia de 21%, menor a 1 año, 15% de 1 a 4, 10% de 5 a 9, 4% de 10 a 14, 0.7 de 15 a 19 y 6% en general, comparándolo con otros tumores. La etiología del neuroblastoma pues se desconoce, pero se conoce que surge durante la vida fetal o en la vida postnatal temprana, y el cual es derivado de las células simpáticas primitivas pluripotenciales, el cual se llamarán simpatogonias.
Los factores predisponentes a esta patología serán la exposición a tabaco, el alcohol, pesticidas, a fármacos, el tamaño pequeño para su edad gestacional y la historia materna de pérdida fetal. Refiriéndonos a genética, lo podemos asociar a ciertos síndromes, como el de Turner, el de Noonan, neurofibromatosis tipo 1, la enfermedad de Hirschsprung, el síndrome de Beckwith-Wideman, el síndrome de hipoventilación central congénita, y se sugiere que tiene una herencia autosómica dominante. Hablando de la misma patología, tiene una mutación en el gen del FOX2B, cromosoma 2, brazo pequeño. También se ha encontrado una alteración del 16, brazo pequeño. Tendremos una mutación en un gen, en un oncogen, el NMYC, en el cromosoma 2, pero también se le asocia a otros cromosomas como el 17, el 11 y el 14. Estos son otros síndromes asociados, el de Pepper, Horner, Hutchinson, el síndrome opsoclonomioclonoataxia, el Kerner-Morrison, entre otros. Clínicamente, podemos hablar que puede surgir en cualquier sitio a lo largo de la cadena simpática o en cualquier ganglio simpático, ya sea desde el cuello hasta la pelvis. Los signos y síntomas dependerán de la localización. En México, el 63.9% se va a localizar en el abdomen, el 34.5% en la glándula suprarrenal, 12.1% en la cara o cuello, 10.3% en tórax, 10.3% en pelvis e incluso en el mediastino posterior. En esta imagen observamos las metástasis que puede haber, ya sea en la cabeza, en el abdomen, pelvis o incluso extremidades. Puede haber diseminación a hueso, médula ósea, a hígado, al pulmón, al cerebro. Y los signos clásicos de esta patología neuroblastoma va a ser una proptosis y equimosis periorbitaria, el cual serán los ojos de mapache. Encontraremos una claudicación e irritabilidad por dolor óseo, tendremos fiebre y una detención del crecimiento. Ya sabiendo que tiene dicha patología, igual que el resto de los tumores, siempre hay que estadificarlo. Pues en esta enfermedad tendremos esta tabla, estos criterios, ya sea estadio 1, el 2A, 2B, 3, 4 y 4S, ya dependiendo como la capa o la extensión que tenga dicho tumor. Y el pronóstico, el tratamiento se van a derivar según esta clasificación, esta edificación. El diagnóstico se realizará según la historia clínica, por estudio histopatológico del tumor primario, ya sea por hematoxilina y eosina, además de un aspirado o biopsia de la médula ósea con niveles elevados de catecolaminas urinarias. Se le medirá el ácido homovanílico y vanilmandélico, que saldrá positivo en un 90-95% de los casos. Además, se le pide al paciente una tomografía computarizada para saber la extensión del tumor, si hay metástasis, y resonancia magnética para ver si hay una afectación del cerebro, encéfalo, otras partes, y un gammagrama óseo para ver si hay afectación de hueso. En esta laminilla observamos que hay un infiltrado, un conglomerado de células con un signo típico de formación de rosetas. En esta otra imagen encontraremos que hay una metástasis al cerebro, específicamente a cráneo. El pronóstico y tratamiento pues será según la etapa en la que esté. Va a depender de la edad y su estado clínico. En el estadio 1 va a ser excelente. Se va a tratar solo con cirugía. En el 2A y 2B tendrá una sobrevida mayor del 95%. Se tratará con cirugía y quimioterapia si hay recidivas. En el estadio 3 y 4 va a depender del tipo histológico. Puede llegar hasta más del 95%, o si es de alto riesgo, a un 30, incluso 40%. Se le realizará una resección quirúrgica, quimioterapia, y si es agresivo, se le realizará una radioterapia. Se sugiere una vigilancia activa y buscar si hay una toxicidad por efectos pues, del mismo tratamiento, de la quimio y de la radio. Se menciona incluso unos estudios como de vigilancia, como la tomografía computarizada para ver si hay una recidiva. El pronóstico se va a definir según el patrón histológico, según el TNM, las etapas. Se va a estratificar en esto: tumor bajo, intermedio, alto y estadio tumoral 4S.
Si es de bajo riesgo, tiene una tasa de supervivencia del 98%. Si es de riesgo intermedio, 90-95%. Si es de alto, 40-50%. Y si es estadio tumoral 4S con metástasis, será un riesgo intermedio. Este tumor se caracteriza por tener dos tipos de células, que son los neuroblastos y las células de Schwann. Las células de Schwann actúan como antiproliferativas e inductoras de la maduración neuroblástica. Se dice que tiene un buen pronóstico, pero hay otros tumores con otro tipo de célula, de estroma, y el cual se verá como otro tipo de factor para definir su pronóstico. Este será el índice mitótico carioréxico, que se le conoce como las células en mitosis por campo. Encontraremos si hay una mitosis bajo, mitosis intermedio y mitosis alto, y ya según como las células en mitosis, podremos decir qué tipo de pronóstico tiene, bueno, malo, intermedio. Otro tumor abdominal oncológico que hablaremos el día de hoy es el de neoplasia germinales. Este va a incluir la neoplasia del testículo y del ovario. Principalmente nos enfocaremos al testículo. Tenemos que los tumores de las células germinales provienen de células pluripotenciales, tienen su origen mesodérmico y estas células se van a definir en la cuarta semana en el saco vitelino, o sea, ya dentro del útero. Van a migrar hasta la cresta genital y se van a extender del sexto segmento torácico hasta el segundo en la región sacra, y tendrán como su migración a través de la línea media del cuerpo. Es decir, las células van a migrar por señalización del cromosoma X por la línea media del cuerpo y puede tener implicaciones sobre la misma línea media, ya sea el mediastino, la glándula pineal, retroperitoneal u otros órganos. Como epidemiología tendremos que una incidencia de 2.4 por millón será marcado en los pacientes menores de 18 años. 95% afectará a las gónadas. Representa el 1% de los cánceres en pediátricos. Tiene una presentación bimodal en el lactante y en el adolescente. Y tendremos la presencia de estos marcadores tumorales elevados: la hormona corónica humana, la alfa-fetoproteína y la deshidrogenasa láctica. Cada marcador tumoral te va a definir qué tipo de subclasificación del tumor es o qué tipo de predominancia tiene. En adultos, según el Globocan, tendremos que la neoplasia de células germinales en el testículo, una incidencia de 1742 en el año 2012, con una mortalidad de 0.7, solo que estas cifras son en adulto. En el mundo tendremos 55.266 casos marcados en el año 2012, una mortalidad general del 0.3. Como observamos, México es de los países en los cuales hay más casos de neoplasia testicular. La mortalidad igualmente es muy alta. Aquí se observa. Como factores de riesgo tendremos estos tres. La criptorquidia aumentará el riesgo más de 7 veces, la cual se puede corregir con una orquidopexia o remoción quitar el testículo o descenderlo o acomodarlo. Otro factor de riesgo es los antecedentes familiares con un 12% y los antecedentes genéticos. La patología se le va a asociar a otros síndromes, como la disgenesia testicular, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Down e incluso el VIH. Hay que conocer un poco sobre la anatomía del testículo. Arriba del testículo tendremos el epidídimo, con su cabeza, con su cuerpo, con su cola. Posteriormente el cordón espermático y exteriormente tendremos el escroto. La neoplasia de célula germinal se va a dividir en dos tipos: la seminomatosa y la no seminomatosa. La seminomatosa tendrá una prevalencia de edad de entre 25 y 45 años. La no seminomatosa entre 15 a 35. La no seminomatosa
la vamos a dividir en dos tipos, que son los mixtos y los puros. Los mixtos tienen componente seminomatoso y no seminomatoso. Los puros serán cuatro tipos, ya sea del seno endodérmico, carcinoma embrionario, coriocarcinoma o teratocarcinoma. Refiriéndonos a un poco de genética, tendremos la afectación del cromosoma 12, el brazo pequeño. Tendremos la alteración de ciertos genes como el KIT y su ligando, el TP53, el KRAS, el NRAS o el BRAF, pero principalmente el KIT. En esta imagen podemos observar que, es como el avance desde una célula germinal primordial hasta que se define como una espermatogenia, espermatogonia, célula de Sertoli. Inicialmente tenemos que es un blastocito. Este blastocito va a tener como su vía, va a ir hacia ciertas partes del cuerpo, pero en este desplazamiento tendremos una alteración de ciertos genes como el KIT, su ligando, su vía, y habrá una afectación del desarrollo del mismo. Esta célula va a sufrir de ciertas alteraciones, de metilaciones, se va a exponer a ciertos factores que lo van como a predisponer a que se desarrollen ciertos tipos de tumores, ya sea un seminoma, ya sea un teratoma, carcinoma embrionario, un coriocarcinoma o un tumor del seno endodérmico. En esta otra imagen podemos observar el proceso, es decir, dentro del útero tendremos que es una célula primordial. De esta célula primordial, una afectación de la vía del KIT y su ligando, el cual va a definir que se desarrolle en un gonocito. Si tenemos una afectación de esta vía, tendremos una alteración de la misma célula. Se va a desarrollar una patología no clasificada de células intratubulares. Y después de esto, después del nacimiento, tendremos un proceso de hiper o hipometilación. Si hay una hipometilación de su DNA, en la pubertad tendremos un seminoma. Si tenemos una hipermetilación, tendremos un carcinoma embrionario, el cual posteriormente se puede definir en un coriocarcinoma, tumor del seno endodérmico o un teratoma. En este otro diagrama de flujo podemos observar el mismo procedimiento, pero en español. Tenemos que es una célula troncal embrionaria, la cual se va a desarrollar en una célula germinal primordial. Tenemos la activación del gen KIT, se va a definir en un gonocito. Si el gonocito se metila como normalmente lo hace, se va a desarrollar una prespermatogonia, posteriormente un esperma. Pero si no se metila, tendremos que se va a desarrollar una neoplasia de la célula germinal, un tumor invasor de célula germinal, después un seminoma o no seminoma, y después se va a diferenciar en qué tipo de tumor es según el grado de metilación que tenga. El cuadro clínico que tenemos en los infantes es este. En el testículo tendremos una masa, cambios en la coloración y estará pesado. En el ovario podemos encontrar un dolor abdominal, la masa será palpable, habrá constipación, dismenorrea, amenorrea, síntomas urinarios por compresión. En el tórax y abdomen va a depender de la localización. Podemos encontrar tos, dolor, disnea, disfagia o incluso dificultad respiratoria, con derrame pleural o un compromiso cardiovascular y posteriormente alguna distensión abdominal. Tendremos una afectación sacrococcígea en un 40% de los casos, de estos 75% son mujeres, afectación con una masa, cambios en la piel e incluso úlceras. En esta imagen podemos observar un teratoma ovárico gigante. Las manifestaciones clínicas en el adulto son muy parecidas. Encontraremos inicialmente la masa en el escroto. Tenemos que saber si tiene, algún hidrocele secundario. Después el paciente va a referir síntomas derivados de su diseminación linfática o hematógena, como el dolor lumbar, el dolor abdominal, el tumor abdominal o pélvico, náuseas, vómitos o constipación. Tenemos afectación de otros sitios en el cuerpo, como adenopatías en el mediastino, que incluye dolor torácico, incluye tos,
o incluso hemoptisis. En esta otra imagen observamos la afectación de los ganglios, que van a ser los paraórticos, los preaórticos, los que son posteriores a la vena cava, entre la cava y la aorta, o laterales a la vena cava. El diagnóstico será sencillo, será físico, se va a detectar como que una masa en el testículo. Después de detectar la masa, tendremos que distinguir qué tipo de contenido es. Se realizará un ultrasonido, ya sea convencional o con estudio Doppler. Después en el ultrasonido vamos a ver si es una masa hipocoica. Si encontramos calcificaciones, esto va a sugerir a un seminoma. Si no encontramos calcificaciones, va a sugerir un tumor no seminomatoso. Hay que pedir al paciente ciertos marcadores tumorales, como la hormona clorhídrica humana, la alfa-fetoproteína y la deshidrogenasa láctica. Cada marcador tumoral te va a definir pero te va a sugerir como qué tipo de tumor puede ser, seminomatoso o no seminomatoso. La deshidrogenasa láctica te va como a decir el volumen, o sea, el crecimiento que tiene. Hay que pedirlo ahorita y después de 2 meses o más, pedírselo otra vez para ver si el tumor está creciendo o avanzando. Después de pedir marcadores tumorales, se debe realizar una orquiectomía, puede ser lateral, o sea, unilateral o de manera radical. ¿Por qué no se sugiere biopsia? No se sugiere biopsia por el riesgo de diseminación. Y pues en este caso no lo queremos, así que mejor se le hace la orquiectomía total. Se le manda a pedir un estudio histopatológico para ver qué tipo de tejido es. Posteriormente se le pide una radiografía y una tomografía computarizada para saber si hay una extensión a otras partes del cuerpo. En este cuadro podemos observar los marcadores tumorales. En el seminoma no encontraremos la alfa-fetoproteína positiva, encontraremos la otra, la hormona clorhídrica humana. Pero los niveles de estos marcadores tumorales van a depender según el tipo de tumor que sea y según el tipo de estadio en el cual se encuentre. Después de saber qué tipo de tumor es, hay que estadificarlo. Hay que saber en qué estadio, en qué etapa está. Es interesante saber esto porque pues el tratamiento se va a dirigir según la afectación en la cual se encuentre. En estos dos cuadros podemos observar, no sé, si es el caso de un testículo o si es el caso de un ovario. En las siguientes imágenes podemos observar que en el estadio 1, en el testículo, será involucrado la túnica albuginea. En el estadio 2 tenemos afectación de la túnica vaginalis. En el estadio 3 del cordón espermático. En el estadio 4 que llega hasta el escroto. Refiriéndonos en el TNM, la N sería de nódulos. En el N1 el nódulo tendrá un tamaño menor a 2 centímetros. En el N2 de 2 a 5 centímetros. Y en el N3 mayor a 5 centímetros. El pronóstico, pues hay que definirlo según su tipo histológico. Si es germinal mixto o si es seminoma tal cual. En el seminoma tal cual tendremos un buen pronóstico. Nunca hay mal pronóstico en el seminoma. Solo es bueno o intermedio. En el germinal mixto, pues esto lo podemos definir según como la capa histológica o la extensión que abarque, además de los niveles de marcadores tumorales que tenga el paciente. La tasa relativa de supervivencia a 5 años es buena. Si la enfermedad es localizada, tendrá una supervivencia de 99%, si es regional, 96%, y si es distante, 73%. El tratamiento será según la etapa, ya sea 1A, 1B, 2A, 2B, 2C o 3. Es muy parecido al tratamiento en todas las etapas. Si es en etapa 1, se recomienda observación, quimioterapia o radioterapia agresiva inicial. Pero hay controversia sobre eso, según la literatura. En el 1B, pues similar, observación, quimioterapia o radioterapia. En el 2A,
radioterapia. En el 2B, radio y quimio. 2C, quimio. En el 3, quimio. Se recomienda un tratamiento de poliquimioterapia. El principal es el BEP, con cisplatino, con etopocios y bleomicina. Si no es el BEP, se recomienda el VIP, que es cisplatino, etopocio y eifosfamida. En este diagrama de flujo podemos observar que después de hacer una evaluación histológica y definir si es un tumor seminomatoso o no seminomatoso, según su pronóstico, si es bueno intermedio o bueno intermedio y malo, los ciclos de quimioterapia serán muy similares en todos los casos, ya sea 3 o 4 ciclos en generales de BEP, de bleomicina, etopocios y cisplatino.